Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya empezamos en unos 2 minutitos, por favor. Estoy abriendo el documento nada más. Listo, buenas noches. Vamos a empezar ahorita con la clase, ¿no? De forma breve, vamos a continuar. Estábamos viendo la semana anterior lo que era beneficios sociales a trabajadores, ¿no? Y ahí hicimos los cálculos justamente con un ejemplo que estábamos trabajando. Miren, en donde estábamos revisando como parte del proceso contable que estamos haciendo prácticamente en todas estas clases. Miren, eh, trabajamos lo que es la nómina, ¿no? Miren, yo les ponía la información y justamente íbamos desarrollando aquí los cálculos como nosotros deberíamos hacer para ejecutar un rol de pagos, ¿sí? Porque justamente esto forma parte del proceso contable cuando nosotros tenemos empleados bajo relación de dependencia, ¿sí? Entonces, miren, mes a mes debemos ir cumpliendo esto. Y como este rol de pagos incurre en un hecho económico, ¿sí? Donde se ve afectado la parte de gastos, pues seguramente, ¿no? Por ejemplo, el gasto de los sueldos, el gasto del aporte patronal al IES, etcétera, ¿no? Y de igual manera va a salir dinero. En este caso, vamos a utilizar lo que es el sistema financiero a través de transferencias, que se va a hacer el pago de los sueldos, ¿no? Entonces, miren, como este es un hecho económico, nosotros debemos ejecutar este rol de pago. Vamos a asumir que este es un libro auxiliar porque los sistemas contables nos dan el módulo justamente para ejecutar lo que es nómina. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros hemos hecho esto, los cálculos de la nómina, donde nosotros tenemos un sueldo, eh, pusimos por ahí ejemplos que tienen horas extras, suplementarias y extraordinarias. Algunas personas mensualizan su décimo, otras personas reciben los fondos de reserva que nosotros ya vimos, justamente quiénes tienen derecho y cómo es el cálculo de cada uno de estos beneficios sociales que les estoy mencionando. Y también descontamos, ¿no? El aporte personal al IES, es decir, el aporte
que cubre, en este caso, el trabajador de la totalidad, que es del aporte que se realiza al IES, el empleador, perdón, el trabajador realiza su aporte también, ¿no? Así como también va a ser su aporte el empleador. Entonces, miren, ese es el egreso que vamos a tener en este ejemplo, lo que es el aporte al IES personalmente, ¿no? El aporte que realizan los trabajadores. De igual manera, una vez que nosotros ya determinamos cuál es el líquido a recibir por cada trabajador, determinamos algo que es el rol de provisiones, que prácticamente en el rol de provisiones vamos a hacer lo que dice su nombre, ¿no? Vamos a provisionar los gastos en los que vamos a incurrir adelante, como por ejemplo, ¿cuáles? Los décimos de las personas que acumulan. Como yo les dije, miren, el 13º reciben en diciembre, ¿no? Hasta el 24 de diciembre nos decía la normativa, o el 14º, que va a depender mucho, ¿no? De la región en la que nosotros nos encontramos. En este caso, en la costa, que van a recibir en el mes de marzo, o la Sierra y Amazonía que van a recibir en el mes de agosto, ¿sí? Todo esto de acuerdo a un régimen escolar. Como ustedes saben, en la costa varía que en la Sierra y Amazonía, ¿no? Entonces, miren, vamos a provisionar, como les digo, porque algunas personas van a acumular, van a tomar acumulado en las fechas en las que les indico, ¿no? De acuerdo a los periodos de cálculo de cada uno de estos décimos. Entonces, miren, nosotros vamos a provisionar un gasto que vamos a tener que cumplir más adelante, ¿sí? Pero nosotros ya provisionamos con tiempo, ¿no es cierto? Vamos a hacer las cosas con tiempo. Y de igual manera, por aquí vamos a tener el aporte patronal, miren, el aporte patroso que sí, va a incurrir en este caso el empleador porque él va a cubrir, ya conocemos de igual manera cuál es el porcentaje de aportación que tiene el empleador que cubrir, ¿no? De su totalidad, que es del aporte al IES que va al IES, ya conocemos nosotros cuál es el aporte que realiza el empleador. Todo eso hemos ya calculado nosotros, todo eso tenemos calculados, les enseñé cómo hacer los cálculos y entonces ahora lo que debemos hacer es que todo esto, todo este rol de pagos, toda esta información que nosotros tenemos aquí, la vamos a pasar a qué? A un asiento contable, porque justamente este es un hecho económico. Y cuando yo les decía, creo que en contabilidad uno, yo les decía, eh, les hablaba acerca del proceso contable, la segunda etapa de un proceso contable, yo lo puedo llamar que es la jornalización. Una vez que nosotros hayamos analizado, como en la primera etapa, la información que tenemos. En este caso, nosotros ya hicimos la información, generamos la información, analizamos la misma y como segunda etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el asiento contable, ¿sí? El asiento contable. Vamos a cumplir con la segunda etapa de un proceso. Entonces, miren, ahora sí vamos a hacer el asiento contable, que es lo que nos interesa, que va a ingresar justamente ya en la contabilidad, ¿sí? Y miren, desde aquí el asiento contable parte ya, que lo demás que venga en adelante nos cuadre la información, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer el asiento contable que yo ya tenía realizado aquí, ¿no? Pero yo les voy explicando justamente. ¿Sí? Hasta el momento, ¿tenemos alguna preguntita de lo que hemos hablado o estamos claros? A ver, quiero que me indiquen, por favor, estamos claros si me están escuchando porque mi computadora está un poquito lenta. Sí, estamos escuchando bien, profesor. Muy bien. Listo, miren, entonces vamos. Listo, entonces miren, nos vamos a ir guiando, ¿no? Que por algo nosotros tenemos la información aquí en el rol que desarrollamos. Miren, justamente de esta información que tenemos, nosotros vamos a ir desarrollando también lo que es del asiento contable. Entonces, miren, primerito nosotros tenemos por aquí los sueldos que perciben, ¿no es cierto? De acuerdo a los contratos que hayamos celebrado, tanto empleador como trabajador, nosotros vamos a tener los sueldos, ¿verdad? Los sueldos
fijo, llamémoslo así, el que se encuentra estipulado en el contrato, porque también vamos a tener nosotros otras remuneraciones, como yo les decía, ¿no es cierto? Otras remuneraciones también son susceptibles o también podemos llamarlo como rubros que se encuentran grabados para el cálculo, ¿sí? Para el cálculo de, por ejemplo, la determinación de un fondo de reserva, para la determinación del aporte personal al IES, ¿sí? Esas son otras remuneraciones. Pero nosotros en el contrato que firmemos vamos a tener estipulado un sueldo fijo, ¿no es cierto? Luego posiblemente tendremos sueldos variables como es horas extras, bonos, comisiones, etcétera. Pero miren, en el contrato de mi personal, yo tengo 4 empleados, ¿no? Los 4 empleados van a percibir su sueldo fijo. Por lo tanto, miren, aquí yo les detallo cuál es el sueldo fijo de cada trabajador. Sumando todos esos sueldos, nosotros determinamos un total de sueldos, ¿sí? De 2.760. Estos $2.760 para mí, como empresa, como empleador, para mí constituye un gasto. Y en este caso, como yo les había dicho, para nosotros determinar o establecer un nombre de cuenta contable, debemos verificar en nuestro plan de cuentas, ¿no es cierto? Que desde un inicio nosotros vamos a tener este plan, que puede ser modificable, sí, de acuerdo a las necesidades que tengamos, claro, pero nosotros vamos a tener de igual manera el plan de cuentas que va a ser nuestra guía para la elección de una cuenta contable que se apegue a la realidad. En este caso, como este es un gasto para mí y de acuerdo también, bueno, un gasto porque así es su naturaleza, ¿no es cierto? Y también en la parte tributaria también nos establece que nosotros vamos a considerar esto como un gasto, ¿no es cierto? Claro que en la parte tributaria nosotros, la normativa, la ley de régimen tributario interno, nos establece parámetros para que sea deducible nada más, solamente para calcular impuestos, ¿sí? Para determinar un impuesto. Pero en la parte contable, esto, 2.760 es un gasto, ¿sí? Sea como sea, es un gasto. Y en este caso yo le he puesto el nombre sencillo, gastos sueldos, ¿sí? Gastos sueldos basta. Con ese vamos a trabajar nosotros. Y por su naturaleza, los gastos siempre vendrán al debe, por su naturaleza. Justamente cuando analizábamos o cuando revisábamos contabilidad básica, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, les enseño los movimientos de los grupos contables, en donde me dice que justamente los movimientos del grupo de gastos, de egresos, de costos y gastos, siempre cuando aumenta el valor del gasto, lo vamos a colocar en dónde? En el debe. Y en este caso, cuando yo pago un sueldo o cuando ya cae 31 de cada mes, 30 de cada mes, yo ya voy a incurrir en un gasto. Los gastos aumentan o disminuyen. Están aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, cuando aumentan estos gastos por naturaleza misma de la cuenta del grupo, vamos a colocar en el debe. Y yo voy a colocar aquí, miren, gasto sueldo, el nombre de la cuenta y el rubro que corresponde. En este caso, ¿cuánto es? $2.760. ¿Sí ven? Ya tenemos la primera cuentita. Y les voy a ir señalando aquí. Les voy a ir poniendo con otro color de letra. Lo voy a poner con el verde. Bien, ahí estamos con el verde. Para señalar que ya tenemos registrado, ¿no? ¿Qué otra información tenemos? Miren, tenemos otras remuneraciones que han sido canceladas a los trabajadores. En este caso, miren, tenemos dos opciones aquí porque tenemos dos tipos de horas extras, ¿no? Suplementarias y extraordinarias. La primera opción es clasificar, poner el nombre a cada una de estas. Yo puedo ponerle gasto. Siempre vamos a poner gasto, ¿no? Cuando estamos pagando sueldos. Vamos a poner gasto. Cuando ya manejemos, por ejemplo, una contabilidad de costos, ahí sí habrá una variación, porque un elemento justamente del costo es la mano de obra. Y la mano de obra ya no vendría a ser gasto, sino costo, ¿sí? Pero siempre y cuando intervenga en el proceso productivo de un bien. Entonces, miren, pero en este caso no vamos a suponer que este es un negocio comercial y todo va a ser un gasto, ¿no? La primera opción es clasificar esto, donde yo le pongo, bueno, gasto, horas extras, suplementarias,
gasto horas extras extraordinarias, ¿sí? Y les pongo la totalidad aquí por separado. Pero para hacerlo más sencillo el ejemplo y que ustedes puedan comprender, estos dos rubros de aquí, yo les voy a unir y les voy a dar un nombre de cuenta contable a las dos. Uno solo para que ocupe las dos, ¿sí? Porque de igual manera, en contabilidad básica se les enseña que para nosotros establecer un nombre de cuenta contable, lo que debemos hacer, ¿qué es? Es que vamos a tomar un conjunto de bienes, un conjunto de servicios, un conjunto de valores, de rubros, ¿sí? Que tengan una misma naturaleza y lo vamos a simplificar en una sola cuenta contable. Es decir, que una cuenta contable abarque lo máximo que puede. Entonces, miren, si yo tengo aquí y realizo el análisis, las dos son horas extras. Por lo tanto, tienen la misma naturaleza y yo le doy el mismo nombre de cuenta contable a las dos. Entonces, miren, yo le he otorgado el nombre gasto horas extras de forma general y he puesto la totalidad de las dos, que me da 64,17. Lo mismo que ustedes ven aquí. Y vamos a señalar los dos rubros, porque estos dos rubros ya he utilizado y he registrado yo en mi parte contable, en mi asiento contable que estoy desarrollando. Muy bien. Entonces, miren, este es otro gasto que estamos incurriendo, ¿no? De horas extras. Por acá tenemos, miren, los décimos, cuando una persona mensualiza, cuando es decir, cada mes va a recibir en el rol los décimos. Él no está acumulando, sino que mensualiza. Entonces, esto también corresponde a un registro contable, pero miren aquí, yo le he puesto aquí, gasto décimo tercero, aquí sí le he clasificado, ¿no? Gasto décimo tercero. Yo podría ponerlo gasto beneficios sociales, sí, pero para tener un poquito más detallada la información, yo le puedo clasificar, así como uní aquí, aquí lo puedo desglosar, porque es porque es una política que yo tengo, que yo quiero manejar así, para conocer cuáles son los gastos que incurro, ¿no? Durante el periodo contable que estoy manejando. Mire, le pongo gasto décimo tercero, pero le pongo aquí en el rol, le pongo 39,93 y en el asiento le pongo 231,53. ¿Por qué? Porque 39,93 es solamente de la persona que está mensualizando, pero no nos olvidemos que nosotros también estamos provisionando, lo que les había dicho. Nosotros vamos a provisionar, es decir, vamos a registrar los gastos que en algún momento más adelante vamos a incurrir, que en este caso, ¿qué es? El décimo tercero, cuando toque, es decir, en diciembre, cuando me toque pagar a los que acumulan. Pero yo mes a mes sí voy registrando el gasto, porque yo sé que el periodo máximo de cálculo es de 12 meses. Por lo tanto, como es 12 meses, yo ya debo ir registrando justamente dentro de la contabilidad, ¿no? Entonces, mire, 39,93 más los 191,60 que provisioné, pero que si es un gasto que va a ocurrir más adelante, eso es diferente, ¿no? Pero yo ya provisiono ese gasto. Entonces, miren, la sumatoria de 39,93 más 191,60, ¿cuánto me da? 231,53. Lo mismo que ven aquí en la suma, yo le he colocado aquí, 231,53. ¿Sí ven? Y así vamos registrando. Ya tenemos registrado los décimos, ¿no? Lo que estamos nosotros determinando aquí, los décimos. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta o podemos continuar? ¿Estamos claros? Continúen, Marcelo. Listo. Miren entonces. Décimo cuarto, la misma situación que el décimo tercero, ¿sí? Lo diferente que es el momento del pago, ¿no es cierto? Como les decía, tienen otros periodos de cálculo y de acuerdo también a las regiones en las que nosotros estamos justamente ejecutando las actividades. Costa insular tienen el mismo. Oriente y Sierra tienen diferente, ¿no? Sierra y Oriente en agosto, Costa e Insular en marzo. Entonces, mire,
Décimo cuarto, 38,33 más los 115 que yo estoy provisionando, ¿cuánto me da? 153,33. Y registro, gasto décimo cuarto, 153,33. ¿Sí ven? Y he registrado también ya el décimo. El rubro que yo calculé, también lo registro. Ahora, otro gasto en los que incurrimos y ya conocemos nosotros cuando un trabajador tiene derecho a percibir fondos de reserva. ¿Sí? Tal vez se acuerdan aquí los compañeros que están presentes. ¿Cuándo tiene derecho a percibir fondos de reserva un trabajador? ¿Nos acordamos o no? Listo. Entonces, mire, bueno, ahí consultan Bueno, entonces. yo, profe, perdón, y es la primera clase mía, por eso no sabría decirle mucho. Listo, no, no se preocupe. Bueno, en vista que es de la primera clase, vamos a ver, ya. Miren entonces. Déjenme prender esto. Ya, miren entonces. Fondo de reserva, ¿cuándo tiene derecho un trabajador? Cuando cumple el primer año de labores con el mismo empleador, ¿no es cierto? Es decir, que a partir del 13º mes tiene derecho a percibir fondos de reserva. Fondos de reserva justamente es un beneficio social que va a ser pagado de forma mensual, puede ser en el rol, o si nosotros como trabajadores solicitamos que la acumulación sea en el IES, no a través del IES, es decir, que el IES me da acumulando a mí. Y en un tiempo de 36 meses me realiza la cancelación de lo acumulado. Pero miren, aquí tenemos trabajadores que tienen derecho a fondos de reserva, ¿ya? Y todos mensualizan los que tienen derecho. Y miren, eso también es un gasto que nosotros incurrimos. ¿Sí? Como empleadores, como empresa, incurrimos en ese gasto. Entonces, miren, sumando todos los fondos de reserva que se ha cancelado en este mes, me genera un total de 167,1 centavo, que eso también nosotros debemos registrarlo, porque todos son rubros que deben ser registrados en la contabilidad. Son gastos que incurrimos. Al momento de hablar de gastos, también nosotros ya generamos una salida, una posible salida de qué? De activos, ¿no es cierto? De recursos que yo tengo. Entonces, miren, fondo de reserva 167,01 y vengo y lo registro aquí y le pongo gasto fondos de reserva, ¿sí? Y le pongo el rubro que corresponde. ¿Cuánto? 167,1 centavo. Y miren, registramos también ese rubro. Muy bien. El total de ingresos, eso no lo vamos a registrar, porque eso solamente es la sumatoria de todos los ingresos que he tenido, es decir, de esto. Y si yo coloco una cuenta contable con total ingreso, estaría duplicando la información. Eso no topamos. Ahora, una vez que ya hemos registrado todos los ingresos que nosotros tenemos o que hemos registrado, ahora vamos a registrar también lo que es los egresos, mire. Ah, perdón, aquí me ha faltado un gasto más, ¿sí? Un gasto más que vamos a registrar. Y en este caso me dice gasto aporte patronal. Como yo les decía, de la totalidad que nosotros tenemos que aportar al IES, que es un 21,60% de un sueldo, nosotros como empleadores vamos a aportar 12,15%, que es enseñado, ¿no? El 12,15% corresponde al empleador de cubrir al IES, ¿no? Entonces, miren, eso como es algo que yo estoy cancelando, que está saliendo de mi parte, de mi empresa, yo también voy a registrarme como un gasto, ¿no es cierto? Porque es un gasto que yo debo registrar en mi contabilidad. Justamente los gastos deben ser reconocidos con la finalidad de determinar una utilidad que sea correcta, íntegra, ¿sí? Entonces, miren, aporte patronal, yo he aportado como patrono 343,14. Y entonces, miren, yo coloco la cuenta contable gasto aporte patronal. ¿Cuánto? 343,14. Lo que me corresponde a mí como empleador cubrir. Entonces, ahí sí tenemos ya registrado todos los gastos que incurrimos nosotros, justamente cuando tenemos personal, miren, en todos esos gastos.
Si yo digo, le pago $1,000 de sueldo a mi trabajador, miento, porque nosotros también incurrimos en otro tipo de gastos por el hecho de tener afiliado a un trabajador, ¿sí? Miren, incurren décimos, incurren un aporte, ¿sí? Miren nomás aquí, si nosotros verificamos el sueldo, que es el sueldo básico, 460, no tomemos en consideración las horas extras, porque eh, eso es opcional, ¿no es cierto? Cuando sea necesario, se va a trabajar horas extras. Y en el caso de que mi empresa nunca pague o no me haga trabajar horas extras, no voy a percibir eso. Pero los que sí son gastos fijos, para mí, Una consulta, profe. dígame. Perdón. Un ejemplo. No nos pueden obligar a hacer horas extras, ¿verdad? En mi caso, un ejemplo. Yo trabajo en el gobierno provincial de Morona, Santiago. Ellos, la autoridad o el jefe inmediato o la directora no nos pueden obligar o sí nos pueden obligar a hacer horas extras. Pero deben cancelarle, obviamente. Pero creo que en el sector Pero, privado, en el sector público no cancelan horas extras. claro, y tampoco nos pueden obligar a que trabajemos después del el horario normal. Claro, porque justamente analizábamos en beneficios sociales y en una parte que yo les explicaba era la jornada máxima de trabajo. Claro que yo les explicaba de acuerdo al código de trabajo, pero en el sector público es algo similar, pero se llama la LOCEP, Es que ¿sí? la LOCEP con Claro. el código de trabajo, esos, ellos tienen un poco más de beneficios y privilegios y la ley les ampara un poco más. En el tema nuestro de la LOCEP no es de tan fuerte el tema un ejemplo, yo hice unas horas extras hace unos años atrás en el tema de entregas de combustibles y todo eso y no me pagaron 2 meses porque cambiaron de administración y supuestamente dijeron que están muy exageradas las horas extras. Entonces no se pagó eso, pero eso digo, tampoco con una disposición de ellos no nos pueden obligar a trabajar después de las 4:30, un ejemplo, que es el horario nuestro de trabajo. Claro, o sea, Es mutuo acuerdo. el horario prácticamente deben ser 8 horas máximas, le llaman, ¿no es cierto? Pues sí. Sí, 8 horas máximo. Ahí la repartición de los horarios debe ser de igual manera dentro del horario que establece la normativa, porque también revisábamos qué pasado, por ejemplo, la medianoche, venía un recargo del 25%, ¿sí? Pero Ajá. pero debe cumplir las 8 horas. En tal caso estaría sobrepasando lo que dice el Código del Trabajo, que justamente cuando nosotros hablamos de leyes o de normativa, que es lo correcto, nosotros tenemos la pirámide de Kelsen, ¿no? Que ese justamente es una pirámide donde pone en el principio hasta la base el nivel de rango de las normativas, ¿no? Que justamente vienen, por ejemplo, arriba va a estar la Constitución, más abajo va a estar los códigos, más abajo las leyes orgánicas, más abajo otro tipo de leyes, más abajo los reglamentos, etcétera, ¿no? Y van a tener su jerarquía justamente, y el Código del Trabajo estará por encima de lo que establece las leyes. Por lo tanto, Código de Trabajo estará por encima de lo que establezca la ley del sector público, del servicio público, me parece que es. Y debe priorizarse lo que dice el Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces, el Código del Trabajo justamente leíamos la parte que nos establece que es la jornada máximo de cuánto, de 8 horas. Pasado las 8 horas, ya vendría con un recargo, ¿no es cierto? Del 50% hasta las 12 de la noche, y si se pasa las 12 de la noche, ya tenemos con un recargo del 100%, las horas extras. Justamente aquí hacíamos los ejemplos, miren, y hacíamos los cálculos, ¿sí? Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo, entonces, miren, vamos a continuar. Tenemos registrado todos los gastos, miren, todos los gastos que nosotros incurrimos como empleadores, ya tenemos registrado, ¿sí? Todos los gastos, porque como les decía, miren, si usted me dice, yo voy a contratar un empleado y le voy a pagar el básico, créanme que el básico es de 460, pero aparte tenemos otros gastos que también se incurre por el hecho de tener un trabajador. ¿Y cuáles son estos gastos? Miren, sumémosle el 13º, 14º, fondos de reserva también, si ya pasa el año, el aporte patronal. Entonces, miren, esos son gastos que nosotros tenemos fijos que incurrir cuando tenemos un empleado.
Y si la sumatoria es, miren, de $636, ¿sí? No es que solamente yo voy a pagar el básico 460, sino que también vienen con ello relacionados otros gastos, ¿no? Incurren en otros gastos, para que tengan en consideración eso nada más. Miren entonces, una vez registrados todos los gastos, que los gastos, como les digo, por su naturaleza van a ir al debe, ahora nosotros debemos cumplir la partida doble, ¿no? Que la partida doble justamente es uno de los principios fundamentales de los generalmente aceptados, de los PCGA, ¿no? Los principios generalmente aceptados. Entonces, miren, la partida doble es fundamental, en donde la partida doble como principio que nos establece que debemos cumplir, perdón, que cuando hacemos nosotros un registro contable, mínimo deben existir dos cuentas, ¿no? Dos cuentitas contables, una en el debe y una en el haber, para que el asiento contable cuadre, porque debemos entender que cuando ejecutamos un asiento contable, la sumatoria de todos los rubros que registramos en el debe ser similar a la que registramos en el haber, y ahí nos cuadraría el asiento contable. Si no nos cuadra, está mal el asiento y toda la contabilidad se hace pedazos. Entonces, mire, tenemos ya registrado todos los gastos en el debe. Ahora vamos a registrar todas las cuentas acreedoras, ¿no? Es decir, todas las que van en el haber. ¿Y cuáles son estas cuentitas? Fácil, miren, ahora sí vamos. ¿Será de registrar el aporte personal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que registramos también el aporte personal? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, sí hay que registrar. Ya, vamos a registrar, pero el aporte personal no lo vamos a registrar como un gasto, porque no es un gasto. Ese es algo, ese es el rubro que aporta justamente el trabajador, ¿sí? Por lo tanto, ese será un gasto del trabajador. Por ejemplo, miren, cuando un trabajador sobrepasa una base imponible, ellos, este aporte que realizan, lo van a utilizar como un gasto deducible, justamente para la determinación del impuesto a la renta, y eso le corresponde netamente al, al trabajador, ¿sí? Yo no me puedo hacer responsable porque yo le estoy descontando de su Profe, sueldo. es como en el rol nuestro nos dan un ejemplo, yo me pongo en el margen de los $800, nos da $79 aparentemente nos paga 79, pero nos evitan los 79, ¿no es cierto? Es nuestro mismo sueldo que nos Claro, dan y nos evitan el mismo por sueldo. ejemplo, usted firmó su contrato de $800. De los $800 le van a descontar un 9,45% en el sector privado, porque en el sector público es un rubro diferente. Me parece que es del 11,15 allá, ¿sí? Es un poquito más en el sector público que le debitan. Y en el público, yo estoy en el margen ahorita de 800, ya. Un aporte pone el patrono y otro aporte ponemos nosotros. Sale más o menos entre los dos, $189 más o menos que nos sale para el seguro. Claro, pero le debitan solo lo que le corresponde a usted. Pero en el rubro de los roles nos ponen igual a las cantidades ahí. Es como que si nos pagaran más, pero a la final nos evitan desde ahí mismo, de nuestro mismo sueldo. Claro, es que siempre van a debitar, porque como les digo, el porcentaje global del aporte del IES en el sector privado es del 21,60 sobre un sueldo. Y de los 21,60, el 9,45 le debitan al trabajador y en la diferencia al empleador. Es decir, que ahí se cumple la totalidad que va al IES como aportes, ¿no? Claro que le debitan, ¿no? Pero su sueldo es de 800. Pues los 800, por ley, usted debe ser debitado 9,45 en el sector privado. Y como le digo, en el sector público es diferente, es un poquito más del rubro que le debitan. Y creo que, como le digo, creo que es 11,15%. Ese dato no le tengo claro, pero creo que es algo así. Creo que ese es el rubro más acercado que le puedo dar. Entonces, mire, Exactamente. Es 89, de los 800 es $89 que nos debitan del sueldo de nosotros, así, exactamente. ya, Más o menos. listo, ya ve, por ahí va, le debitan eso. Es que a todos van a debitar siempre y cuando estén afiliados al IES. Eso es fijo que le van a debitar, sea en el sector público o privado. Eso es de ley, ¿sí? Entonces, como les digo, mire, este aporte personal yo no asumo como gasto, pero lo que sí voy a asumir es que yo le estoy reteniendo a mi trabajador, es decir, que yo
Le retengo a todos mis trabajadores 166,88. Yo le retengo, ¿verdad? Yo le descuento, porque luego yo le voy a dar pagando al IES, ¿sí? Yo le descuento, pongo lo mío también y yo soy el encargado de pagarle al IES, ¿sí? Miren, esto quiero explicarles un poquito más el día de mañana, porque tenemos menos de un minuto, ya se termina la clase. Tal vez hasta ahí tenemos alguna preguntita, porque se me va a cerrar el Zoom. Y el día de mañana terminamos el asiento y ya empezamos a la mayorización para ya hacer el balance de comprobación, porque tenemos, creo que, si no me equivoco, esta y otra semana más de clase. Y quiero terminar justamente para ejecutar estados financieros. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí? Pues estamos claros. Si estamos claros, entonces